Buenas tardes. Sean bienvenidos en una ocasión más a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Tenemos ya algún tiempo con estos estudios, hemos buscado la oportunidad de seguir predicando la palabra de nuestro Dios y seguimos con el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El día lunes nos quedamos con el comentario de que todos los árboles han sido plantados, que no es absolutamente ninguno que se haya plantado por sí mismo, que haya buscado el mejor lugar. Hemos estado viendo que es la gracia de Dios, la soberanía de Dios, que hemos sido llamados, que hemos sido apartados y que hemos sido puestos en el lugar propicio donde podemos dar fruto. Podríamos hablar de los dones de Dios y del lugar en que se nos asigna, pero por el día de hoy no lo vamos a hacer. Lo único que tenemos que recordar es que es por su gracia, por su misericordia. Y citamos, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y por último, mencionamos el texto, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces con esto vemos, ¿no?, de cuántas maneras el hombre justo ha sido favorecido por Dios, el hombre bienaventurado ha sido bendecido. Ninguno puede arrogarse el decir yo puedo solo, yo estoy solo, yo estoy ayudando a Dios, como algunos dicen, lo que siempre se menciona, ¿no? Que dicen, como dice la Escritura, no sé en qué parte, yo he buscado mucho, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no existe en la Escritura, eso lo ha inventado el hombre. Todos los dones son dones otorgados de Dios, favores de Dios al hombre. El hombre no puede dar nada a Dios. Dios es un Dios que está completo, que no necesita de nada ni de nadie. Ahora, si hemos sido favorecidos, aún con las corrientes de las aguas, por lo tanto el fruto y la hoja que no cae es consecuencia de haber sido plantado en un excelente lugar. Podemos decir en el lugar correcto. ¿Para qué? Para fructificar. Pero volvemos a decir, el hombre bienaventurado entiende que es la gracia de Dios obrando a través de el bienaventurado, que es el instrumento en las manos de Dios. Esto lo tenemos que reconocer todos los creyentes. Todos los creyentes sabemos y entendemos que el lugar que ocupamos, el sitio en el que estamos y el fruto que damos no nos deja lugar para jactancia. No debe de haber lugar para la soberbia, sino reconocer humildemente el privilegio de estar siendo utilizado para la gloria de Dios. El creyente sabe que él mismo, sin la gracia de Dios y sin haber sido plantado,
estuviera seco, árido, estéril, desaprovechado, aún, ¿no? Serviría únicamente para leña, pero son las corrientes de las aguas las que lo mantienen verde y dando fruto. Y podemos decir que esta consideración es necesaria, es de sumo interés para cada creyente, a quienes el Señor llama a servir en su obra, para que entiendan, para que valoren, para que sepan que antes de que alguien pudiera hacer algo bueno o malo, fue elegido y señalado, óiganlo, para que fuese justo y por tanto bienaventurado. Y que todo esto no fue por las obras ni por merecimiento, pues la Escritura nos dice que antes de que naciésemos fuimos escogidos y que esta elección fue para cumplir en los propósitos divinos. Eso es lo que nos dice la Escritura ahí en Efesios 3, Efesios 1, verso 3, donde dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual, escuchen, en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, vean, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Es interesante leer, ver y demostrar lo que estamos diciendo. Cuando alguien dice que andaba buscando a Dios, la Escritura dice: espérate, todavía no habías nacido. Todavía no tenías mente, ni voluntad, ni cuerpo. ¿Por qué? Porque fuimos elegidos en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Y no creo entonces que alguien esté o haya buscado a Dios antes de su nacimiento. Esto, por supuesto, acaba con toda jactancia, con toda soberbia, pero también nos dice el propósito, el por qué y el para qué fuimos escogidos, para ser santos, vean. Por lo tanto, los creyentes deben de ser santos. Por lo tanto, los creyentes deben de llevar frutos. No. El mismo que nos eligió, el que nos favoreció, es el que nos sustenta, para que conforme, como estamos viendo, a su llamado, a su elección, cada uno, vean, cada uno dé gloria a su nombre, lleve frutos. Cada bienaventurado está puesto en el camino del Señor y fue bendecido con toda bendición espiritual, vean, desde antes de la fundación del mundo, para alabanza de la gloria de su gracia. Es un paquete completo con el cual hemos sido bendecidos. Y esto es fácil darnos cuenta. Entendemos entonces el privilegio de haber sido plantados junto a las corrientes de agua. Nos damos cuenta de ello y todos pueden notarlo. Todos saben
Todos entienden que la mayor necesidad del ser viviente es el agua. Para el creyente es Dios. Sin mí nada podéis hacer. El agua para los hombres y animales, para la agricultura, para la industria, para la minería. No hay lugar donde no se requiera de agua. No hay un solo lugar. No hay quien busque lugares áridos, lugares secos, lugares donde no haya agua para vivir. Eso sería locura. El agua siempre la identificamos con la vida. De hecho, se dice, donde hay agua, hay vida. Por lo tanto, los bienaventurados que fueron plantados junto a las corrientes de las aguas, junto a esos manantiales naturales, ríos de agua, deben de dar buen fruto. ¿Qué jactancia puede haber en dar buen fruto? En tener buena hoja, buen aspecto. Hay abundancia de agua. Es lo menos que se espera de quien fue plantado en ese lugar. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que aún, vean, podemos decir a los más necios, ¿no? A los que no quieren o se niegan a aceptarlo, que el agua, que la abundancia, es una forma de hablar de la bendición, de la gracia, del favor de Dios. Y a nadie se le ocurriría decir, argumentar, pensar que Él es el dueño o propietario del agua, que Él es el poseedor del agua, ¿no? Vuelvo a decir, esto sería una locura. Por lo tanto, se tiene que reconocer obligadamente que Dios es el dador, el sembrador del agua, del árbol. Vean, es el dador de toda bendición. El hombre bienaventurado no solo lo entiende, sino que lo reconoce. Pero no solo lo reconoce, sino que también lo agradece. Lo entiende, que tiene vida, que es salvo solo por gracia. Y da muestras de este agradecimiento, de este privilegio, procurando con diligencia, con temor y temblor, hacer firme su vocación para la cual fue llamado, para lo cual fue plantado y con agua abundante. Ahora, podemos preguntarnos, regresando a la figura del arco, ¿para qué fue plantado junto a corrientes de agua? La respuesta es fácil, para que dé buen fruto, para que lleve fruto y fruto en abundancia. ¿En virtud de qué? En virtud del lugar donde fue puesto. Ahora vemos a este árbol que ha echado raíces fuertes, que sus raíces podemos identificarlo con los dones, ¿no? Con frutos, fe, esperanza, caridad, ¿no? Y otros muchos dones. ¿En virtud de qué? En virtud de que ha sido favorecido. Pero tenemos que recordar algo también, que al que mucho se le da, mucho se le será pedido. Entonces es una responsabilidad también. Ya este árbol, por supuesto que lo primero que se le pedirá es buen fruto, que dé fruto a su tiempo o en su tiempo.
Vean, esto es lo que enseña la Escritura. De otra forma, ¿se acuerdan ustedes de la viña en Isaías 5? Ahí nos enseña, el mismo Señor está hablando que tenía una viña, que la había puesto en el mejor lugar, como nuestro Salmo, que le había mandado lluvia, que la había despedregado, que la había cercado, todo lo que se podía haber hecho a una viña. Y después llama por testigos, ¿no? Ustedes, escuchar cielo y escuchar tierra, vean. Llama a los vecinos de Jerusalén que atestiguen. ¿Qué más podía haber hecho a mi viña? ¿No? Los que han leído Isaías 5. ¿Qué más podía haber hecho a mi viña? Y él dice, ya nada, le puse todo. Si dijéramos de este árbol, junto a corrientes de agua viva, en el mejor lugar. ¿Qué es lo que se espera de él? Buen fruto. Y la viña, sabemos qué fue lo que se hizo. Les diré ahora qué haré con mi viña. Vean, quitó la cerca de protección, quitó el vallado y la huyó. ¿Por qué? Porque no dio el fruto esperado. No así lo que estamos diciendo de nuestro salmo. Nada más fue el contraste de que lo menos que se espera para acabar, ¿no?, con el orgullo de los que piensen que si fueron plantados en buen lugar, tienen buena agua y todo, todavía se jacten de trabajar en la obra de Dios. No. Todo proviene de Dios. Aún las buenas obras fueron preparadas. Entonces no hay lugar para jactancia. Todo esto acaba con la jactancia, con la soberbia. Y lo que estamos diciendo, lo menos que se espera de este buen árbol, porque fue plantado en los mejores lugares, es que dé fruto. Uno de sus frutos, una de sus raíces, podemos hablar que es la fe, ¿no? Y algunos preguntarán, ¿no? Hay muchas formas de decir lo que es fe. Pero una de las definiciones más sencillas de la fe es creer, confiar y entregarse. Entregarse totalmente en las manos de Dios. Es obedecer, es creer a Dios, no importando las circunstancias, no importando los obstáculos, no importando las adversidades, los peligros o amenazas. Otra definición de la fe es creer aún a contracorriente. El hombre de Dios va a donde se le manda, hace lo que se le ordena, no pone objeciones, no cuestiona, él obedece. Podemos decir que uno de los más grandes privilegios que tenemos los creyentes es obedecer a Dios. Lo vuelvo a repetir. Uno de los más grandes privilegios que tenemos los creyentes es el obedecer a Dios. Es el confiar en Dios. Cuando uno confía en Dios, por supuesto que entonces la consecuencia es la obediencia, ¿no? Porque sabe, confía en su Dios. La fe nace de la confianza. Algunos quizás puedan cuestionar o preguntar qué o cómo es que se hace eso, ¿no? Confiar. La respuesta la tenemos en un hombre que fue bienaventurado y su nombre es Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Ya vimos cuando Dios le ordena salir de su tierra y de su parentela a un lugar que no conocía, que no sabía. Ahí está la obediencia. Pero vemos ahora
hombre de Dios, a ese hombre que es llamado en la Escritura el padre de la fe. Ahora tiene una prueba tremenda, una prueba como la que todo creyente, es lo que muchos no saben, que las pruebas más grandes, más difíciles, no llegan al principio de tu conversión. Por supuesto, porque a veces fallarías, no lo harías, sino que llegan al final de tu camino. O llegan cuando ya tienes una fe robusta, cuando has madurado en la fe, vamos a ponerlo de esta forma. Entonces tenemos a este hombre, Abraham nuevamente, pero ahora vean, se le fue ordenado, se le fue mandado por Dios. ¿Qué es lo que se le mandó? Vean, sacrificar, entregar a su propio hijo, a su primogénito, al hijo de la promesa. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas excusas se pondrían hoy en día si a alguien se le pidiera lo mismo? Piensa. Muchos dirían, es en contra de la ley, es en contra de los derechos humanos, es atentar contra la vida. Nadie puede pedir una cosa de esas. No se puede disponer de sus hijos. ¿Cómo es un inocente, no? Otros podrían pensar, Dios es un monstruo, es una religión sanguinaria. No, no puedo ni quiero. Es mucho, es demasiado. Otros más religiosos pudieran decir, pero entonces el cumplimiento de la promesa, se va a romper la cadena. ¿Cómo? Es el unigénito. No, esto no puede ser así. Más allá de toda la situación, el problema teológico, doctrinal, no matarás. El problema familiar, si se le hubiese dicho a Sara, vean, cuán tremendo problema, ¿no? Pero vean a este hombre, vean a Abraham, que siempre estuvo dispuesto. Nosotros sabemos la historia, muchos que han leído la historia de este siervo de Dios se han dado cuenta que él estuvo dispuesto. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo. Confiaba en Dios. Confió totalmente en Dios. Era un hombre bienaventurado. Pero por supuesto que la Escritura nos enseña que esta prueba de lealtad, vamos a llamarle, que esta prueba de amor que se le pidió a Abraham, a este hombre bienaventurado, siempre servirá para demostrar, para enseñarnos a cada uno de nosotros que la fe es precisamente obedecer a Dios. Es una lealtad en contra de todo. Y por supuesto que también sirve en mucho para demostrar si verdaderamente creemos o simplemente somos hipócritas. Si hay hipocresía de por medio. No todos los que le dicen Señor, Señor, son hijos, ¿no? No todos estarían dispuestos a obedecer. Por supuesto que muchos hasta aquí llegarían, o quizás llegaríamos.
un principio de lealtad como esta, una prueba como esta, por supuesto solamente con la ayuda y con la gracia de Dios. Pero vean, algunas de estas pruebas se les son pedidos a los hijos de Dios al principio de su caminar, al principio de seguir a Cristo. ¿Para qué? Precisamente como una prueba de lealtad. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que de ser necesario, ¿no? Dice, el que no dejare padre, madre, hijos y hermanos, no son dignos de mí. El que no esté dispuesto a tomar su cruz y seguir al Señor, no puede ser digno de Él. Vean, de esto se trata. El que no dejare padre, madre, hijos y hermanos. Lo que el Señor quiere es un amor total. Es un amor a toda prueba. Es una lealtad sin hipocresía, sin fingimiento. El seguir al Señor, lo que nos está diciendo es que tiene un costo. Por supuesto, tiene una recompensa mucho más grande, pero también significa sacrificio, significa lealtad, significa a veces dejar lo que más ama uno. Significa dejar comodidades, significa renunciar al mundo y todo lo que Él ofrece. Pero con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, Abraham dio su fruto a su tiempo, en el momento, sino que todo creyente, cuando le sea requerido, precisamente es la enseñanza del Salmo 1, que el hombre bienaventurado dará su fruto a su tiempo. Vemos que a Abraham lo que le fue pedido, lo hizo. Y sabemos la historia, que el Señor quedó complacido por la obediencia, por la fe puesta en Él, por la confianza y por la seguridad que mostró. No puso objeciones, no pidió tiempo para pensarlo, no cuestionó, no. Abraham creyó a Dios. Él subió como le fue ordenado, que dijo, Dios proveerá. Creyó a una contracorriente. Él, como el apóstol Pablo pudo decir, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O como otro bienaventurado, Job, que dijo, yo sé que mi Redentor vive. Esa es la confianza, esa es la seguridad con la que Dios quiere ser servido. Todos los buenos árboles son semejantes debido a su origen. Dan fruto conforme a las virtudes de sus raíces. Y su fruto siempre es bueno, delicioso y agradable. Vemos, por lo tanto, que a un bienaventurado, ninguna adversidad, ningún problema, ninguna lucha, pobreza, ningún trabajo, ninguna afrenta, ningún peligro podrán apartarle del amor de Cristo, en quien está su deleite. El estar plantado en la verdad de la palabra es estar siempre con las raíces firmes, es andar siempre en el buen camino. Y dice la Escritura que el árbol, el
hombre bienaventurado siempre será prosperado. ¿Por qué esa promesa? Nosotros sabemos y la Escritura lo enseña de diferentes maneras. Habla de la senda de los justos, que es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento y hasta que el día es perfecto, ¿no? Esto nos habla de una fe creciendo, de una confianza que se va haciendo más firme. Nos habla de que el creyente que va madurando está preparado para toda buena obra, dispuesto para todo lo que le mande el Señor. Hebreos 11, que nos habla de la fe, nos dice que podemos verlo de esta manera, que la fe es manteniéndose viendo lo invisible. Muchos no entienden, lo invisible no se ve, pero es la forma en que Hebreos define la fe. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Vean, una fe firme, una fe constante, una fe dispuesta, vuelvo a decir, para todo lo que mande el Señor, manteniéndose, caminando por fe, no por vista. Y esto es lo que tiene el hombre bienaventurado. Vuelvo a decir que no camina por vista, sino por fe. Y de esta manera vemos que su fe no mengua, no se debilita. Por el contrario, crece, aumenta y permanece. Es exactamente igual que su fruto, que lo da siempre a su tiempo. Esto es lo que dice nuestro salmo del hombre bienaventurado, que después de llevar buen fruto, sus hojas no caen, sino que permanecen. Siempre están verdes, siempre están vivas. Hay otros árboles que después de dar fruto pierden sus hojas, se marchitan, quedan las puras ramas, pero el árbol plantado junto a las corrientes de agua, y con quien se ha comparado el hombre justo, es lo contrario, es el que siempre está fuerte, vigoroso, dando fruto, constante, con hojas frondosas, con hojas que no se secan, con hojas que no se marchitan, con hojas que no caen. Y todo lo que hace, dice la Escritura, todo lo que hace prosperará. Se nos fue el tiempo, vamos a despedirnos orando. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por tu palabra, por este tiempo, porque nos enseñas, nos animas, aún nos desafías a través de tu palabra y nos das el deseo de ser hombres bienaventurados. Pedimos, Señor, que este deseo crezca en el corazón de muchos oyentes, sea el anhelo de muchos creyentes. Obra, Señor, conforme a tus propósitos en nuestro querido México. Danos gracias, Señor. Sabemos que en nuestra querida nación hay mucho pecado, hay mucha maldad.
perdón, Señor, por ello. Pedimos perdón por tanta violencia. Pedimos perdón, Señor, por tanta idolatría. Pedimos perdón, Señor, por tanta ignorancia de tu palabra. Tú conoces, Señor, la condición caída de nuestro querido México. Pero sabemos que ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ven, Señor, con ojos de misericordia. Ten piedad de nosotros, Padre. Pedimos, Señor, que a través de nuestras iglesias hermanas, de los creyentes, tu evangelio pueda ser, Señor, predicado en muchos lugares. Obra, Señor, conforme a tus propósitos y sigue dando ese anhelo. Pedimos, Señor, por nuestras autoridades, pedimos por todas las personas que siguen trabajando en los hospitales, por todas las personas que están enfermas. Obra, Señor, conforme a tus propósitos, que ellos puedan reconocer que hay un Dios, que ese Dios les está buscando. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Todo, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Gracias por su permanencia y les seguimos invitando para los días domingos a las 12 la predicación y el día viernes 7:30 seguimos con nuestro tema. Hasta luego.